Bien, ya tenemos con nosotros al doctor Soto y pedimos a nuestro Padre Celestial que nos bendiga grandemente en esta mañana. Unja poderosamente al doctor William Soto Santiago, lo unja con su Santo Espíritu y a nosotros nos habla entendimiento, nos abra las Escrituras para comprender su palabra en esta mañana. En el nombre eterno del Señor Jesucristo lo pedimos, amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el doctor William Soto Santiago. Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes y los que están en otras naciones conectados con el satélite Amazona o por internet. Que las bendiciones del ángel del pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Un saludo al doctor Miguel Bermúdez Marín y su esposa Ruth, donde se encuentran en estos momentos, y también para el doctor Salomón Cuña y su esposa Kelita Machado de Cuña, allá en Jerusalén. En estos días estuve con ellos allá en Jerusalén y estuvimos muy ocupados el día 21 de este mes en una rueda de prensa y en todo el trabajo que Am Israel está haciendo en pro de la liberación del soldado israelí Gilad Shalit, para lo cual ustedes están contribuyendo también con una firma para la liberación de Gilad Shalit. Es importante que continuemos con este proyecto de una firma por la liberación del soldado Gilad Shalit hasta completar la meta para así usarlas en ese proyecto en el cual serán presentadas como un pedido de los pueblos, de las personas de los diferentes pueblos, diferentes países, pidiendo la liberación de este soldado israelí. Y para Kelita y Salomón, es bueno que también esté en la página de internet todo el formato para una firma por la liberación del soldado Gilad Shalit, para que personas puedan entrar a la página de Am Israel y también hacer una firma por la liberación de este soldado israelí y ser anunciado en la prensa en los diferentes países, que todos tienen la oportunidad de dar una firma por esa liberación de este soldado israelí en la publicación en los periódicos de diferentes países. Es bueno colocar la historia de este soldado, cómo fue secuestrado y los demás detalles, para que las personas sepan por qué se está pidiendo una firma por la liberación de este soldado israelí Gilad Shalit, y que todos puedan hacer una firma por esta liberación. Así es que, Kelita, Salomón, es bueno tener un formato, colocar un formato en la página de Am Israel y publicar por los periódicos de todos los países cómo entrar a esa página para
leer toda la información de este soldado y también hacer una firma por su liberación. Así que es un trabajo también para todos los delegados de Israel en todos los países, juntamente con todos los agentes de la paz. Es una de las formas para obtener las firmas que se necesitan para ser presentadas. Aprecio y agradezco mucho el respaldo que le están dando al proyecto que fue dado hace 2000 años atrás por el Señor Jesucristo, la evangelización. La obra misionera y evangelística ha estado llevando a cabo ese programa desde hace 2000 años y continúa en nuestro tiempo, hasta que se complete la iglesia del Señor Jesucristo, o sea, todos los escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, o en palabras más claras, hasta que se complete el trigo en el campo del Señor. Hasta que hayan nacido todos los granos de trigo en la planta de trigo, la iglesia del Señor Jesucristo, y se llegue a madurez. Así es que no nos vamos de aquí de la tierra hasta que nazca hasta el último grano de trigo en la planta de trigo, por esta unión del Espíritu Santo, de Cristo en Espíritu, con su iglesia. También aprecio y agradezco mucho el respaldo que le están dando al proyecto de la Gran Carpa Catedral en Puerto Rico y este gran empujón que le están dando, que el día 25 de diciembre llegará a la cúspide el empujón que se le está dando a este proyecto. Hay muchas personas de diferentes países que han preguntado acerca de si el bono que ellos reciben en estos días pueden dedicarlo al proyecto de la Gran Carpa Catedral. Si lo hacen de todo corazón, si lo pueden hacer, ya sea una parte o en su totalidad, lo que de todo corazón sientan hacer. Así es que están libres en ese sentido para hacer lo que de todo corazón desean hacer. Así pues, Dios también les colocará en el cielo lo que ustedes hacen como tesoros que son hechos en el cielo, como dijo Cristo cuando dijo: hacer tesoros en el cielo, donde ni ladrones minan, ni la polilla, ni el orín corrompe. O sea, donde no se dañan las cosas, donde no se pierde, donde no se devalúa lo que almacenamos en el reino de Dios. Porque Él viene para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que Él tiene recompensas para todos los creyentes que trabajan en la obra del Señor. En las parábolas de los talentos y también en la parábola otra que es la misma pero en otros términos hablada, Él repartió dinero, talentos para que las personas trabajaran. Él tenía que irse de esta tierra físicamente y por consiguiente
daría talentos a las personas para trabajar en su negocio. Minas y talentos es lo mismo, es dinero. En esos tiempos las minas eran monedas y los talentos también. Y por cuanto él tenía que irse para recibir un reino, el reino celestial, en donde él obtendría la bendición de sentarse con el Padre en su trono, y lo logró porque la lucha era por el trono celestial. Para el tiempo final, la lucha es por el trono terrenal, que es el trono de David. Ahora, él antes de subir al cielo, ya ha resucitado en cuerpo glorificado, luego de estar unos 40 días con sus discípulos, apareciendo en diferentes ocasiones. El día de Pentecostés, luego de haber subido al cielo, repartió talentos, dones y ministerios, y eso lo ha colocado en su iglesia. Por lo tanto, todas las personas tienen poco o mucho de esos talentos, de esas minas o talentos, y todos estamos llamados a trabajar en la obra del Señor. Y de buena voluntad y con amor divino. ¿Y qué pasa si no trabajamos? Bueno, lo que le pasó al que recibió un talento y no trabajó con él. Toda persona que ha recibido a Cristo como Salvador ha sido colocado en el reino de Dios, que está en la esfera espiritual, para trabajar. Recuerden que los magos están representados en el que recibió un talento y lo enterró, no hizo nada en la obra del Señor con ese talento. Cristo no quiere vagos en su reino, y nos da la oportunidad de trabajar en su reino para luego, cuando esté en la esfera física, estemos con Él allí. Al reino literal de Cristo no entrarán los vagos. Por lo tanto, todos los que con amor divino trabajan en la obra del Señor estarán allí con Cristo en su reino. Unos se producirán a 30 por 1, otros se producirán a 60 por 1 y otros se producirán a 100 por 1. Cada uno de acuerdo a su potencial, de acuerdo a como Dios le ha dado para ser la persona. Para esta ocasión tenemos en una lectura en Apocalipsis capítulo 1, versos 1 al 8, que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan
a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. El Espíritu Santo hablando a las 7 edades de la iglesia, o 7 etapas de la iglesia, ya que será una serie titulada La revelación de Jesucristo. Hoy comenzamos con el tema el Espíritu Santo hablando a las 7 edades de la iglesia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Encontramos que Cristo, el ángel del pacto, en vez de su iglesia, es el mismo ángel del pacto que libertó al pueblo hebreo, luego de haber aparecido a Moisés en una zarza allá en el monte Sinaí. Allí en el territorio del Sinaí le apareció mientras Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro, y le habló a Moisés diciéndole: yo soy el Dios de tu padre. El padre de Moisés es Amram, descendiente de Leví. Por lo tanto, es Moisés de la tribu de Leví. Le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Como este ángel que le aparece a Moisés es el ángel de Dios, siendo el ángel de Dios, le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es que el ángel que le aparece a Moisés, el ángel de Dios, es la imagen del Dios viviente. Es el cuerpo angelical de Dios. Es esa teofanía de Dios, a través de la cual aparecía Dios a Adán, a Abel, a Seth. Le apareció también a otros hombres de Dios, como a Enoc, como Matusalén, como Noé. Luego también a diferentes personajes como Abraham, Isaac, Jacob.
también es el ángel que le aparecía y le hablaba y le revelaba a José, el hijo de Jacob. Es el ángel del cual Jacob, cuando estaba bendiciendo a los hijos de José, le dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga estos niños. La bendición de Dios viene por medio del ángel de Dios, el ángel del pacto. Así como la creación del mundo invisible, primeramente, y del mundo visible, fueron hechas por Dios a través de su ángel, el ángel del pacto, que era, es y será eternamente el cuerpo angelical de Dios. Por eso dice la Escritura que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró, le ha dado a conocer por medio del ángel del pacto, es que la humanidad, antes de la aparición de Jesús en la tierra, llegó a conocer a Dios como esta descendencia de Adán que ha venido por la línea de Set, pues Caín mató a Abel y no tuvo descendencia. Pero Abel es tipo del Mesías que moriría, tipo de la primera venida del Mesías. Y luego Set es tipo de la segunda venida del Mesías. Y también Abel es tipo en la venida del Señor, de la venida del Mesías. Y por cuanto Abel murió, moriría el Mesías en su primera venida. Y luego por cuanto Dios levantó otra semilla, otra simiente, descendencia a Adán y a Eva, Set, naciendo, es tipo de Cristo resucitado, tan sencillo como es. Y ahora, así como la descendencia de Set, por la cual vinieron Enoc, Matusalén, también Noé, y también los que entraron al arca, entre los cuales estaba Sem, y a través de Sem, luego más adelante, vinieron sus descendientes, los descendientes de Sem, entre los cuales está Taré. De Taré vino Abraham, de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, y de Jacob vinieron los hijos de Jacob, 12 hijos y una hija, 12 hijos que formaron con sus descendientes las 12 tribus de Israel. Y por una de esas tribus, la tribu de Judá, vino Isaí, y de Isaí vino David, el rey amado de Israel, amado por Dios y amado por su pueblo.
Y de esa línea es que vino Jesús. O sea, Jesús no era cualquier persona, era un príncipe de la casa de David, de la dinastía de David. A esa dinastía de David pertenecen la Virgen María, que vino de la línea de Natán, hijo de David, y José, su esposo, que vino de la descendencia de Salomón. O sea que José era un príncipe de esa dinastía, y también la Virgen María era una princesa, y por consiguiente Jesús era un príncipe. El príncipe prometido que vendría y que moriría en expiación por los pecados de su pueblo y de toda persona escrita en el cielo en el libro de la vida del Cordero, para remisión de sus pecados por medio de la sangre del Mesías. Luego, el Mesías príncipe, estando en la cruz, dijo, hablando de su pueblo, el pueblo hebreo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaban ciegos a la verdad divina de que Jesús era el Mesías prometido, que aparecería en su ministerio en la semana número 70 de la profecía de Daniel capítulo 9, versos 21 al 27. Y después de cierto tiempo, Jerusalén sería destruida y el templo también, de lo cual también Cristo profetizó, diciendo en el capítulo 19 de San Lucas, versos 40 en adelante dice, verso 41 en adelante dice: cuando llegó, esto fue en su entrada triunfal a Jerusalén, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y no dejarán sobre ti, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conoció el tiempo de la visitación divina en la persona de Jesús. No conoció el tiempo de la visitación divina en su ungido Jesús. Recuerden que Cristo, Mesías, lo que significa es ungido. El ungido con el Espíritu Santo en medio de ellos, estaba entre ellos en su ministerio por 3 años y medio, y ellos fueron cegados a la primera venida del Señor. Por eso fue que Jesús en la cruz pidió perdón para ellos, porque Dios había cegado a su pueblo, a sus hijos,
para que no lo vieran, para que no entendieran y no lo recibieran, para que se pudiera llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y por esa causa Cristo oró para que Dios, el Padre, los perdonara. Por eso ninguna persona debe hablar mal del pueblo hebreo, por lo que pasó 12,000 años atrás con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Recuerden que era un programa divino lo que estaba llevándose a cabo. Ellos van a recibir la venida del Mesías en este tiempo final. Ellos están esperándolo. Ellos están esperando un hombre ungido con el Espíritu de Dios, del cual en algunos libros donde hablan acerca de la venida del Mesías para el día postrero, comentan que ni aún ese hombre sabrá que él es el Mesías hasta cierto tiempo. O sea, hasta que sea ungido con el Espíritu de Dios como el Mesías. Miren lo que dice Cristo en el capítulo 23 de San Mateo, versos 37 al 39. Luego de haberse cumplido la entrada triunfal de Jesús como rey a Jerusalén en el capítulo 21, en donde sus discípulos lo proclamaron el rey de los judíos, lo proclamaron el hijo de David, y decían: bendito el reino de David que viene, hosana al rey que viene en el nombre del Señor. En el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, el Evangelio según San Lucas, en todos esos lugares nos habla de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Pero no fue recibido como rey, y así estaba profetizado, por lo cual Dios tuvo que cegar a su pueblo Israel, y sobre todo a los líderes del concilio del Sanedrín, incluyendo al sumo sacerdote. Aunque algunos del concilio del Sanedrín, como Gamaliel, José de Arimatea y también otro hombre, un maestro de Israel, Nicodemo, sabían que nadie podía hacer aquellas obras, aquellas señales, si Dios no estaba con él. Por lo tanto, reconocían que Jesús era un hombre enviado de Dios para ese propósito, el cual él estaba cumpliendo. Pero vean ahora a Jesús hablando de una segunda entrada a Jerusalén, de una segunda entrada del Mesías al pueblo hebreo. Eso nos habla de la segunda venida del Mesías para el cristianismo, y para el pueblo hebreo pues será la primera, porque a Jesús no lo recibieron como rey. Y ahora leamos capítulo 23 de San Mateo, versos 37 al 39, que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y aquí vuestra casa os es dejada desierta.
Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta profecía de Jesús no se ha cumplido todavía, no se cumplieron los días de Jesús, no se cumplieron los días de los apóstoles, no se cumplió en el día de los 7 mensajeros del Señor Jesucristo en medio de la iglesia del Señor. Pero se va a cumplir en este tiempo final. En este tiempo final van a ver la venida de Elías en su ministerio en el día postrero. O sea que van a ver el ministerio de Elías siendo repetido por quinta ocasión, porque cuando promete que Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, encontramos que el cumplimiento final será en este tiempo, en el día postrero, en donde Elías aparecerá conforme a Malaquías, capítulo 4, versos 5 al 6, donde dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. O sea, antes que comience la gran tribulación, Elías estará aquí. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Antes que Dios hiera la tierra con maldición, con las plagas, con los juicios divinos, como hizo con Egipto en el pueblo, en el medio del tiempo en que apareció Moisés para la liberación del pueblo hebreo. Antes que Dios hiera la tierra con maldición, con esos juicios divinos, Elías estará aquí. ¿Y qué será la venida de Elías para el pueblo hebreo? Será la venida de un hombre con ese ministerio. No es que Elías literalmente volverá, es el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías por última ocasión. Así también habrá en el día postrero otro ministerio muy importante, que será el ministerio de Moisés, siendo repetido en este tiempo final. Si contamos la ocasión en que se cumplió Jesús, luego sería entonces una tercera vez. Si no contamos esta ocasión, entonces será una segunda ocasión. Para algunos será una segunda ocasión y para otros será una tercera ocasión. Pero, ¿qué será? Un profeta como Moisés, viniendo en el día postrero para el pueblo hebreo. Será el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías el cumplimiento de la venida de los 2 olivos de Zacarías capítulo 4 versos 1 al 14 y Apocalipsis capítulo 11 versos 2 al 11 o al 14. Será el ministerio de Moisés siendo operado por el Espíritu Santo en un hombre del día posterior, tan sencillo como eso. Y el ministerio de Cristo, de Jesucristo,
en el día postrero, el Espíritu Santo lo estará operando nuevamente. Por lo tanto, tenemos esos tres ministerios prometidos para ser manifestados, operados por el Espíritu Santo en el día postrero. El pueblo hebreo verá el ministerio de Elías siendo operado por el Espíritu Santo en un hombre que aparecerá y estará llevando a cabo la introducción del Mesías para el pueblo hebreo y llevando a cabo la introducción del reino de Dios para el pueblo hebreo. Y ahora estamos hablando de lo que estará aconteciendo en este tiempo final. Ya, para ese tiempo habrán terminado las 7 etapas de la iglesia del Señor Jesucristo entre los gentiles. La iglesia comenzó con judíos allá en Jerusalén. Eran judíos de diferentes partes del territorio de Israel, y luego eso fue en el tiempo de los apóstoles, desde el día de Pentecostés en adelante. En Pentecostés nació la iglesia del Señor, en la cual el reino de Dios ha estado en la esfera espiritual. Y luego, cuando pasa el evangelio de Cristo a los gentiles, Pedro llevó el evangelio a los gentiles al llevarlo a la casa de un oficial romano. Y luego San Pablo también lo llevó a los gentiles a Asia Menor. San Pedro fue el líder, mientras vivió, de la iglesia en medio de los judíos. Pero San Pablo fue el líder, el mensajero de la iglesia, en el cual estaba el Espíritu Santo, dando la revelación para la iglesia entre los gentiles. En aquel tiempo también hubo muchos judíos entre los gentiles que entraron a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero también hubo muchos gentiles de diferentes nacionalidades, y entre ellos también de las tribus perdidas que vivían en Asia Menor. No sabemos el porciento de hebreos, vamos a decir hebreos, porque al decir judíos, si lo examinamos bien, judíos son de la tribu de Judá, pero se ha familiarizado mucho el nombre judío con todos los hebreos, y se les llama judíos a todos los hebreos. Pero si hacemos la diferencia en lo que es un descendiente de Judá y un descendiente de cada tribu, entonces podemos hacer la separación. Y también, como reino, el reino de Judá está compuesto por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, a la cual también se unieron muchos levitas, o la mayor parte de los levitas, la tribu de Leví. Y aunque ellos no tenían herencia, un territorio o una tribu como herencia, o la tribu de Leví,
no tenía un territorio que dijeran, este es el territorio de la tribu de Leví, sino que en diferentes tribus les fue dada una parte, ciudades para habitar los levitas. Y el reino del norte, eso fue luego de la división del reino de David. Luego de esa división, que fue en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón, por causa del pecado que cometió Salomón, el cual adoró ídolos, lo cual estaba prohibido, y por lo cual Dios le dijo que rompería su reino, rompería el reino de David, o sea, lo iba a dividir en dos, pero no en los días de Salomón por amor a David, sino en los días del nieto de Salomón, que sería el hijo de Salomón, Roboam. Y 10 tribus le fueron dadas a Jeroboam, un descendiente de José, por la línea de Efraín. No podían ser dadas esas 10 tribus a otra persona al principio o primeramente. ¿Por qué? Porque José, por medio de sus hijos, y sobre todo Efraín, tenía la bendición de la primogenitura. Y por lo tanto la mayor parte de las tribus le fueron dadas a Efraín, en la persona de Jeroboam. Se parecen los nombres Jeroboam y Roboam. A Jeroboam le fue añadido el G, JG, que está relacionada a Dios también. Y así quedaron 10 tribus gobernadas por la casa de Efraín. Y por consiguiente por la tribu de José. Recuerden que la tribu de José está compuesta por 2 tribus, la tribu de Efraín y la tribu de Manasés. La bendición de la primogenitura corresponde a José, en la persona de los hijos de José, que son Efraín y Manasés. Y la mayor parte corresponde a Efraín. Porque en la bendición que Jacob echó sobre los hijos de José, en el capítulo 48 del Génesis, dijo que Manasés formaría un pueblo grande, un pueblo, tipo y figura del pueblo hebreo. Pero Efraín formaría multitud de naciones. Y la multitud de naciones nos habla de los gentiles. Y por consiguiente, entre los gentiles, la descendencia de Efraín estaría con esa bendición. Y por consiguiente, esa bendición de la primogenitura dada a Efraín, el cual es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo. Así es que hay un misterio en el cristianismo, en la iglesia del Señor Jesucristo, y es que la bendición de la primogenitura pasó a la iglesia del Señor Jesucristo por
nuestro José, que es Cristo. Por consiguiente, la bendición de la primogenitura corresponde a Cristo y sus hijos, su descendencia, y su descendencia es los miembros de su iglesia. Y por eso es que Cristo nos ha limpiado con su sangre de todo pecado, como dice Apocalipsis capítulo 1 y el capítulo 5, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Son reyes y sacerdotes de los reinos celestiales, los hijos de Dios por medio del segundo Adán, por medio de Cristo, tipificados en Efraín, y Cristo representado en José. Los tipos y figuras no fallan. La venida de Cristo, del Mesías para el día postrero, está representada en José. En José, entre los gentiles, recibiendo a sus hermanos y revelándose a sus hermanos. Revelándose a sus hermanos cuando vio a Benjamín. Benjamín representa los 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Esos son los elegidos de Dios del pueblo hebreo, los escogidos de Dios del pueblo hebreo. Esos van a verlo y lo van a reconocer en su venida. Van a reconocer al Mesías en su venida en el día postrero. Van a ver también y reconocer a Elías. Y van a ver y reconocer a Moisés también. Y van a ver y a reconocer al Mesías en su venida en este tiempo final. Hay una bendición grande entonces para el pueblo hebreo. Todo va a cumplirse en forma común para los seres humanos, pero en forma divina delante de Dios. Será la mano de Dios, la obra de Dios obrando en el cumplimiento de lo que Él ha prometido para el pueblo hebreo y también para la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo va a ver esos ministerios. ¿Dónde? Pues en medio de la iglesia. Porque el Espíritu de Dios se movió a la iglesia del Señor Jesucristo. Recuerden que Cristo dijo: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28, verso 20. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo ha estado en medio de su iglesia todo el tiempo, produciendo el nuevo nacimiento, reproduciéndose en hijos e hijas de Dios. Hijos e hijas de Dios por medio del segundo Adán, por medio del Espíritu de Cristo, manifestándose en medio de su iglesia de etapa en etapa, de edad en edad, enviando diferentes mensajeros a su iglesia. 7 grandes mensajeros Él enviado a su iglesia en medio de los gentiles. El primero y enviado a su iglesia entre los gentiles fue San Pablo, y el último fue el reverendo William Branham. El primero fue San Pablo, enviado en medio de la iglesia del Señor de Cristo entre los gentiles, y el último, el séptimo, fue el reverendo William Branham, enviado en medio de la iglesia en el tiempo de la séptima edad de la iglesia,
en Norteamérica. Así ha ido la iglesia del Señor Cristo de etapa en etapa, creciendo, como la escalera que vio Jacob cuando tuvo el sueño allá en el capítulo 28, versos 11 al 28 del Génesis. Y él dijo: esto es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Y la iglesia es casa de Dios bajo el nuevo pacto y puerta del cielo, porque ahí está la puerta del cielo, que es Cristo, el cual dijo en San Juan capítulo 10, verso 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y hallará pastos. Él es la puerta angosta de San Mateo capítulo 7, versos 13 al 14, de la cual dijo que la puerta era angosta y el camino era angosto. El camino y la puerta que llevan al cielo es angosto, pues es Cristo. Él también dijo en el capítulo 14, verso 6 de San Juan, que nadie viene al Padre sino por Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es una verdad muy grande, la cual el que la entiende recibe a Cristo como su Salvador para llegar a Dios, al Padre, y ser reconciliado con Dios por medio de Cristo y su sacrificio realizado en la cruz del Calvario. Muchas personas piensan que pueden llegar a Dios, que pueden ser reconciliados con Dios sin Jesucristo, y eso es imposible. Pues el mismo Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede llegar a Dios y ser reconciliado con Dios sin el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma, y Cristo lo dijo. Recuerden que en el pacto antiguo, para las personas ser reconciliadas con Dios, el día 10 del mes séptimo de cada año se efectuaba el día de la expiación, en donde un macho cabrío era sacrificado por los pecados del pueblo, y otro macho cabrío no era sacrificado, sino que el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre ese macho cabrío, confesaba los pecados del pueblo y lo enviaban lejos por medio de una persona asignada para ese propósito. Ambos machos cabríos representan a Cristo, el que es sacrificado, y su sangre llevada al lugar santísimo y esparcida por el sumo sacerdote sobre el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, que es el arca del pacto. Encontramos que representa a ese macho cabrío, a Cristo, muriendo en la cruz del Calvario. Y el otro macho cabrío, sobre el cual son confesados los pecados, representa a Cristo bajando al infierno con nuestros pecados, porque Él tomó nuestros pecados. Dios colocó sobre Él nuestros pecados. Descendió al infierno en su cuerpo angelical, que es el ángel del pacto, el cuerpo angelical, y allá llevó los pecados del pueblo y los dejó allá. Los retornó al diablo, que fue el originador del pecado, y resucitó justificado, sin pecados. Entró al seno de Abraham, el paraíso allá de aquel tiempo,
y salió con ellos en la resurrección. Abraham, Isaac, Jacob y todos los santos del Antiguo Testamento están en el cielo. Fueron resucitados cuando Cristo resucitó. Y fueron arrebatados al cielo cuando Cristo subió al cielo también. Todo eso es tipo y figura de la resurrección de Cristo y la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, y el rapto, tipo y figura para la venida del Señor en el día postrero y arrebatamiento de los santos que van a resucitar y de los vivos que van a ser transformados. Y nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, viendo al Espíritu Santo hablando a las 7 edades de la iglesia, a través de los 7 mensajeros enviados a la tierra, con el mensaje de Dios para cada tiempo, los que estaban escuchando a esos mensajeros y recibiendo su mensaje, vienen a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. La Escritura dice: el que tiene oídos para oír, oiga. El Espíritu estaba hablando por medio de esos mensajeros, y escuchar al Espíritu Santo hablando era escuchar al Espíritu Santo hablando a través de esos mensajeros, el mensaje correspondiente a la edad en que cada persona estaba viviendo. Eso era escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu Santo a través de esos mensajeros. Y la obra que vemos que fue realizada en cada etapa de la iglesia por cada uno de esos mensajeros fue la obra del Espíritu Santo, la obra de Cristo en medio de su iglesia, hablando y obrando, realizando el programa divino para cada etapa de su iglesia. Esas personas pertenecientes a esas edades que han muerto físicamente resucitarán en este tiempo final, en el día postrero, que es el 7º milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Pues la resurrección Cristo la señaló para el día postrero. Dice: yo le resucitaré en el día postrero. En el capítulo 6 de San Juan, del verso 39 en adelante, ustedes encontrarán que Cristo habla de la resurrección para el día postrero. Desde el capítulo 6, verso 39 hasta el 58, menciona la resurrección para el día postrero unas 4 o 5 veces. Y aun cuando fue a resucitar a Lázaro, el cual es tipo y figura de los santos que resucitarán en el día postrero, y Cristo le dice a Marta en el capítulo 11 de San Juan, versos 21 al 27, tu hermano resucitará. Marta le dice: yo sé que resucitará en el día postrero. Ella sabía que la resurrección es para el día postrero. Y el día postrero, por cuanto un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dice 2 de Pedro capítulo 3, verso 8, y el Salmo 90, verso 4. El día postrero delante de Dios, el milenio postrero para los seres humanos, en donde ocurrirá la resurrección de los creyentes en Cristo que han muerto físicamente, y la transformación de los vivos creyentes en Cristo para ir con Cristo a la cena de la boda del Cordero, siendo para el 7º milenio de Adán hacia acá, para los seres humanos, para los creyentes en Cristo. Y de acuerdo al calendario gregoriano ya estamos en el 7º milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Por lo tanto, los creyentes en Cristo en este tiempo están esperando la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados,
y la transformación de los vivos creyentes en Cristo para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, para lo cual me están esperando la venida del Señor. Porque el Señor vendrá primero al paraíso donde están los creyentes en Cristo que han muerto físicamente, y luego a los creyentes en Cristo que estarán vivos. Al paraíso irá para la resurrección de ellos en cuerpos glorificados, y entre los vivos vendrá para la transformación de ellos, para todos con cuerpos eternos glorificados, ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Ahora hay uno más misterios en la vida del Señor para el día postrero, pero eso lo vamos a dejar quietecito, pues estamos hablando del Espíritu Santo, hablando a las iglesias de las 7 edades, o a las 7 edades de la iglesia. Para el próximo domingo, Dios mediante, hablaremos de la edad eterna, o sea, de la etapa a la cual entrará la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Porque luego de las 7 etapas de la iglesia entre los gentiles vendrá la edad eterna, que es la edad donde va a ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Esa etapa, pues, edad eterna, tendrá muchos descendientes hebreos que ni sabrán que son descendientes hebreos. Muchos de las tribus perdidas, de las 10 tribus perdidas, y también muchos de las 2 tribus representados en la tribu de Judá. Para la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero, en esa edad eterna, vendrá una bendición muy grande. Y después vendrá una bendición para el pueblo hebreo. Tan sencillo como eso. Pues Dios está trabajando o está en medio de esa iglesia bajo un nuevo pacto que Él prometió que haría con la casa de Israel, el reino del norte, y con la casa de Judá, el reino del sur. Y luego, cuando habla nuevamente de ese pacto en ese mismo capítulo 31 de Jeremías, versos 31 al 36, dice que hará un nuevo pacto con la casa de Israel, y no menciona la casa de Judá. Así que ahí hay también un misterio. Por lo tanto, es importante que se complete la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, para que pueda ocurrir la resurrección de los muertos creyentes en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Porque Cristo está como sumo sacerdote en el cielo, en el lugar santísimo, haciendo intercesión con su propia sangre por cada creyente en Cristo, por cada persona que lo recibe como único y suficiente Salvador. Yo le recibí como mi Salvador, y Él con su sangre me limpió de todo pecado. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Si hay una persona que todavía no ha recibido a Cristo
como Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted para que Cristo le reciba en su reino. Pues Él todavía está hablándonos directamente a nuestra alma, a nuestro corazón. Y cada persona, por cuanto tiene libre albedrío, que es el único sentido del alma, tiene que libremente creer y aceptarlo, recibirlo como su único y suficiente Salvador. Es la voluntad de Dios que nazca la fe de Cristo en nuestra alma, creamos en Él, lo recibamos como nuestro Salvador y seamos rociados con la sangre de Cristo, limpiados de todo pecado. Por lo cual, si hay alguna persona que no lo ha recibido como su Salvador, lo puede hacer en estos momentos y estaremos orando por usted. Para lo cual puede pasar acá al frente y oraremos por usted. Y los que están en otras naciones también pueden pasar a la frente allá donde están, en sus iglesias, en sus auditorios o en sus casas, y así quedarán incluidos en la oración que estaremos haciendo por todos los que estarán recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Los niños de 10 años en adelante también pueden pasar a la frente para recibir a Cristo como su Salvador. Vamos a dar unos minutos mientras pasen a la frente para recibir a Cristo como su Salvador en estos momentos. No solamente los que están presentes, sino los que están también en otras naciones. Lo más importante es la salvación del alma. Por eso dice la Escritura: ¿de qué le vale al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Vamos a pedirle a los que están en las cámaras que nos indiquen cuando estén listos ya en las demás naciones para orar por las personas que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. ¿Todavía están viniendo las vidas de Cristo en otras naciones? Sí, pueden pasar una imagen, ya tenemos ahí a Monterrey, en donde hay personas que están recibiendo a Cristo como único y suficiente Salvador. Algún día ya no tendrán que pasar más al frente de las personas porque se habrá completado la iglesia del Señor. Algún día ya no pasarán más al frente, no habrá más llamamientos, porque Cristo habrá salido del trono de intercesión en el cielo. Y ya no habrá misericordia en el trono celestial de Dios, sino que ya se convertirá en un trono de juicio. Y ya el Señor estará como león de la tribu de Judá, como juez de toda la tierra y por consiguiente de todo ser humano. Pero nosotros queremos como sumo sacerdote, como nuestro abogado, como nuestro Salvador. Mientras Él esté como sumo sacerdote, hay misericordia en el trono de Dios para los seres humanos. Pero cuando ya Él cambie de sumo sacerdote a juez, de cordero a león, a rey, ya no habrá misericordia. Ya estará como juez de toda la tierra y por consiguiente de todo
ser humano. El Espíritu Santo hablando a las 7 edades de la iglesia. Vimos nuestro tema y podemos ver que todavía continúa hablando a su iglesia en ese tiempo final. Por lo tanto, el próximo domingo estaremos viendo el próximo tema, que es la edad eterna, que es la edad de la piedra angular, donde veremos y escucharemos al Espíritu Santo hablando a su iglesia y veremos y entenderemos cómo es que Él estará hablando a su iglesia en el día posterior, en la edad eterna, la edad de la piedra angular. Ya estamos listos para la oración por las personas que han venido a los pies de Cristo. Para el próximo domingo traigan a sus familiares también, los que están aquí presentes y los que están en otras naciones, para que también la misericordia de Dios sea extendida a sus familiares también y a sus amistades. No queremos que queden fuera nuestros familiares. Queremos que Dios tenga misericordia de ellos. Vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo en diferentes naciones, con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo y nuestros ojos cerrados, los que están presentes y los que están en otras naciones, los que reciben a Cristo como Salvador en estos momentos, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu evangelio y nació tu fe en mi corazón. Creo en tu primera venida, creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Te ruego, Señor, me recibas. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te ruego perdones mis pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado y me bautices con ese Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer en tu reino. Sálvame, Señor. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Con nuestras manos levantadas al cielo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén. Los que reciben a Cristo como Salvador en estos momentos preguntarán: ¿cuándo me pueden bautizar? Pues Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice
con Espíritu Santo y fuego, y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Porque el bautismo en agua es a la semejanza de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando la persona recibe a Cristo como Salvador, muere el mundo. Y cuando es sumergido en las aguas bautismales, tipológicamente está siendo sepultado. Y cuando es levantado de las aguas bautismales, está resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Y así, ese tipo y figura del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo se hace una realidad en la vida de toda persona que reciba a Cristo como Salvador y es bautizado en agua en el nombre del Señor. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en la persona el nuevo nacimiento. Y así nace en el reino de Cristo nuestro Salvador. Y así viene a ser un descendiente del segundo Adán, que es Jesucristo. Y por consiguiente viene a ser un miembro de esa casa de David, encabezada por Jesucristo, el Hijo de David. Por eso es que los creyentes en Cristo son reyes y son sacerdotes, y son jueces también. Es en el reino de Dios la clase más alta que existe, encabezada por Cristo, el Salvador. Todas las bendiciones de Abraham pasarían a los seres humanos por medio de la simiente de Abraham, que es Jesucristo. Y así bendeciría Dios a todas las naciones. No hay otra forma para la bendición de Abraham pasar a todas las naciones y por consiguiente a todos los seres humanos. Los que reciben a Cristo como Salvador bien pueden ser bautizados, los que están en diferentes naciones, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuamos viendo por toda la eternidad. Continúen pasando todos una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo, nuestro Salvador. Y nos veremos el domingo, Dios mediante, y desde este mismo lugar estaremos transmitiendo para todas las naciones. Esperamos poder estar acá con ustedes, que yo pueda estar acá con ustedes. Pero ustedes saben que no importa el lugar donde me encuentre, desde el lugar en que esté, se les transmite a ustedes, o si no, se usa una grabación que es y está tan actualizada para cualquier día, cualquier mes y cualquier año en que se utilice. Bueno, que Dios les bendiga a todos y continúen pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Cristo nuestro Salvador. No olviden los anuncios que ya se hicieron para todas las personas y todos los países. Dios les bendiga y les guarde a todos.